Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Es un gozo, es un honor grande poder compartir la palabra del Señor junto con todos ustedes. Hoy tengo la responsabilidad de compartirles y bueno, voy a entregar lo que el Señor puso en mi corazón para todos ustedes. Y sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Va a hacer cosas grandes. Porque es solo decir la palabra. Solo la palabra del Señor es la que puede obrar. Así que vamos a declarar la palabra del Señor. Y estuve meditando estos días en el libro de Lucas. En el libro de Lucas. Y tengo que decir, pastor, como dice usted, ¿cómo recibe en Casa de Jesús? Así arrancamos, ¿sí? ¿Cómo recibe Casa de Jesús la palabra del Señor? Gracias, Señor. El pastor siempre dice eso porque ahí arranca, ¿no? Entonces, bueno, no sabía si decirlo o no decirlo, pero ahí va. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder exponer tu palabra. Estoy agradecida contigo, Señor, por este lugar de privilegio que me has dado. Señor, y en esta hora, Dios, abro mi corazón a ti. Y sé que cada uno de los que está presente en este lugar, Señor, abre su corazón a escuchar tu palabra. Señor, necesitamos oírte hablar. Necesitamos, Señor, que nos sanes. Yo no sé cómo ha venido cada persona que está en este lugar, pero sé cómo va a salir de este lugar, Señor, porque hay poder tuyo en este lugar. Hay unción de lo alto, unción del Santo Espíritu de Dios está en este lugar. Por lo tanto, te creemos a ti, Señor, y decidimos en esta hora creerte, Señor, por sobre todas las cosas y por sobre todas las circunstancias te creemos a ti, Señor. Habla a tu pueblo a través de mi boca. Gracias te damos porque sé que lo harás en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Abrí tu Biblia en el libro de San Lucas 5:12 en adelante. Te quiero compartir. Esta es una historia pequeña. No sé si aquel que la leyó sabe que es cortito. Son de algunos renglones nada más. Pero sé que esa palabra tiene mucho para decir. Si bien está resumido, el milagro que hizo Jesús en esa persona está muy resumido, podemos leer las entre líneas. Porque pasaban muchas cosas en la antigüedad, en aquel tiempo. Y esta historia de Lucas 5:12 al 16 relata uno de los milagros que Jesús realizó en un hombre que había contraído una enfermedad terrible, incurable para aquella época. Era la enfermedad de la lepra, enfermedad infecciosa crónica, que hoy sabemos que tiene cura. ¿Por qué? Porque hoy existen los antibióticos. Antes no existían los antibióticos, ¿no es cierto? Y esta enfermedad estaba causada por el Mycobacterium leprae, que es una bacteria que arruina todo el ser, la persona, la integridad de la piel, todo, ataca todas las partes del cuerpo de una persona. Y como en la antigüedad no existían estos tipos de antibióticos como los hay hoy, ¿no? Las lesiones en la piel eran gravísimas. Pero vamos a leer Lucas 5:12 al 16 para que puedas ver y más o menos entremos en esta historia. Porque tiene un final feliz, ¿no? Como todos los finales con el Señor son felices, porque el Señor hace las cosas perfectas. Amén. Dice así, me fui a Marcos, acá, porque tengo varios versículos. Dice así, Lucas 5:12 en adelante. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, lleno, es decir, no había un espacio en su cuerpo que estuviera sano. El cual, dice, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio.
y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta palabra, por lo que podemos ver acá, dice, estaba lleno de lepra. Este hombre, este varón, no declaran nombre, no dicen, es más, lo llamaban el leproso, ni siquiera tenía nombre. Entonces este hombre con esta enfermedad en su cuerpo tenía toda la piel llagada, con muchas lesiones, deformación, hasta la incapacidad, porque llegaba un momento de la persona que por ahí un tiempo podía caminar y andar, pero llegaba un momento de la persona que su cuerpo quedaba tan entumecido hasta sus huesos, porque la enfermedad atacaba todos los sistemas de su cuerpo. Y así tenía que quedar ese hombre hasta la muerte. Y debía mantenerse cubierto. Eso es lo triste, ¿no? Que solamente dice que desde esta persona se podía ver sus ojos. Y lo poco que se podía ver de sus ojos era triste, porque tenía que estar todo cubierto por completo. Porque claro, todas esas llagas que tenía eran infecciosas y podían contagiar. Ni siquiera se permitía que diera el viento sobre él y que después vaya hacia otra persona. Porque esas bacterias se podían alcanzar a otras personas y así, bueno, era un total peligro para la sociedad en aquel entonces. Y encima de todo estaban condenados a vivir en un aislamiento. O sea, los sacaban de la ciudad, se los llevaban lejos, se los llevaban a un lugar donde estaban todos los enfermos como él. Era triste la vida de un leproso en aquella época. Esta enfermedad no solo les afectaba la integridad, la salud, en la parte de integridad física, sino también la mental. Porque imagínense, estaban en completa soledad. El individuo era marginado por la sociedad, sufría desprecio, sufría vergüenza, sufría rechazo y sufría culpa. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la lepra era considerada una imagen del pecado. Así era considerada la lepra, una imagen del pecado y también los efectos que causa el pecado. Porque vieron que aún el pecado en nuestra vida tiene sus efectos, sus consecuencias. Bueno, la lepra era considerada de esta manera. Es más, los hacían sentir culpables como diciendo, pecaste, por algo estás enfermo, esa enfermedad lo tenés por algo que habrás hecho. En algún pasaje de la Biblia habla, ¿no?, de que creo que era un ciego, dijeron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué lo consideraban de esa manera? Que hasta podría haber pecado para llegar a la condición en la que estaban. Entonces, este hombre estaba sufriendo todo esto y era considerado la imagen del pecado y de sus efectos porque se trataba de una enfermedad que era debilitante, contagiosa y corrompía a la víctima. De hecho, las personas con lepra eran como un muerto en vida en la calle. Cuando los veían pasar, eran un muerto en vida porque estaban esperando la muerte. Nadie se les acercaba. Todo el mundo se alejaba. Si venían a la ciudad por busca de comida o de algo, lo que recibían eran migajas, las sobras de otros, porque claro, dejaban ahí y salían corriendo. Nadie quería estar cerca de un leproso. Se tenían que anunciar. En muchas épocas tenían que andar con una campanita anunciándose que eran leprosos o gritando, soy leproso. Entonces la gente tenía que salirse de cerca de ellos. Así era la vida de un leproso. Para estas personas no había esperanza. Para estas personas solo había desesperanza y así debían esperar la muerte. Habían perdido toda dignidad. Este hombre había perdido dignidad, había perdido sus afectos, había perdido todo lo que amaba, porque fue condenado a vivir
lejos de su familia, lejos de sus seres amados. En esas condiciones, los leprosos esperaban la muerte. Y lo mismo le pasó a este hombre, a este varón. Y saben, los leprosos más maltratados eran por los rabinos de la época. No solamente por la sociedad, por la gente, sino por los rabinos de la época. Porque claro, ellos consideraban que esta persona no podía recibir ni siquiera perdón ni misericordia de Dios. Eran crueles, tan crueles. Y existía el bullying, era en aquella época, peor que hoy. Era terrible. Pensaban que no merecían misericordia alguna. Pero ¿saben qué? A este leproso no le importó. No le importó lo que pensara la gente. A este leproso no le importó nada lo que dirían o lo que pensarían de él, sino que él lo único que pensó en que tenía una sola esperanza. ¿Cuántas esperanzas tenía? Una sola. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se imaginan que se llamaba? Jesús, el Hijo de Dios. Era su única esperanza, como para nosotros hoy. Nuestra única esperanza se llama Jesús. No sé qué lugares recurriste, no sé a dónde fuiste en busca de soluciones para tus problemas y dificultades, pero la única esperanza, desde ya te digo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él está en este lugar. Y como estaba interesado en ese varón, también está interesado en tu vida, en lo que te está pasando hoy. La condición de este varón, de este leproso, era desesperante. No tenía quien lo lleve a donde estaba Jesús. Tal vez se acercó con las pocas fuerzas, como te acercaste vos hoy. Tal vez hoy te acercaste con la poca fuerza que te quedaba. Tal vez tuviste una semana dura, una semana difícil, una semana en la que lloraste, en la que tal vez tuviste que tirarte de rodillas al piso diciendo, Señor, a ver, dame una respuesta a lo que estoy necesitando. No sé cómo estuviste esa semana, pero hoy el Señor está interesado en lo que te está pasando. No te desesperes. Tené fe en Jesucristo y espera en Él solamente, porque como lo hizo en la antigüedad, Él lo va a hacer hoy. ¿Sabes por qué? Porque Él no ha cambiado. La palabra dice, porque yo Jehová no cambio. Él no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Así que Él es tu esperanza hoy. Dice la palabra también que este varón, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Otra versión de los evangelios dice que se hincó la rodilla al suelo. Cuando vio a Jesús, se tiró de rodillas. No le importó la condición que estaba. Me imagino el dolor, sí, que habrá sentido cuando se tiró al piso, porque un raspón que uno tiene en la rodilla y te arrodillas así, medio así, ¿no es cierto? Porque duele. Como estaba, en la condición que este hombre estaba, así se tiró de rodillas al piso, en señal de rendición, en señal de humillación, en señal de entrega. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que nos rindamos a sus pies. Cualquiera sea la circunstancia que pasamos, que nos rindamos a sus pies. Este hombre no solamente se rindió a sus pies, sino que le reconoció, porque más adelante le llama Señor. Y pensaba cuánta gente hoy se acerca a las iglesias esperando un milagro de parte de Dios, pero no se quieren humillar, no quieren entregar su vida. Voy, pruebo y me fijo a ver qué pasa, y si no me hace el milagro no voy más. Muchos piensan, ¿no?, que Dios tiene que estar ahí a la orden, hacer lo que se les antoja, pero después, ¿y sabe qué? Lo bueno de todo es que Dios, por misericordia, muchas veces hace los milagros, porque Él respalda su palabra. La palabra dice que la palabra que declaramos cumple el propósito para lo cual fue enviada. Y Dios sana, y Dios restaura, porque Dios muestra su poder. Pero hay mucha gente que luego se olvida lo que el Señor hizo. Eso se llama ingratitud. Se olvidan lo que Dios hizo. Y qué triste, ¿no es cierto? Qué triste llegar a esto. ¿Por qué olvidarnos del Señor con las cosas grandes que Él ha hecho?
Pero así pasa. Y así hay gente. Pero qué bueno que usted y yo hoy seamos hijos agradecidos. Y con lo que el Señor haga en esta noche, vamos a ser aún más agradecidos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dijo luego este hombre a Jesús: si quieres, esto está en el versículo 12. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y me llamó la atención, le digo, ¿por qué Señor dijo, si quieres, puedes limpiarme? Claro, porque este hombre, este leproso, no tenía dudas de que el Señor lo podía hacer. Él no dudaba del poder de Dios, del poder de Jesucristo. Al contrario, creía que lo podía hacer. Lo que él estaba pensando es, ¿será que está dispuesto hoy el Señor a limpiarme? ¿Será que el Señor está dispuesto a hacer un milagro en mí hoy? Y me llamó la atención lo que dice el libro de Marcos 6, 1 al 6. Porque si bien este hombre, en él no había dudas, él sabía que Jesús podía hacer el milagro en su vida, él estaba esperando que el Señor estuviera dispuesto, y sí que lo estaba. Y es importante cuando nosotros esperamos algo del Señor, una obra en nuestra vida, que no dudemos, que no haya duda y no haya incredulidad. Porque es lo único que impide el obrar de Dios. La duda y la incredulidad es lo que impide el obrar de Dios. Marcos 6, 1 al 6 dice de esta manera: Jesús había ido a su tierra natal. Y dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando él el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Miren, Jesús tenía hermanos. Ahí lo pueden ver, hermanos y hermanas. Y se escandalizaban de él, de Jesús. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No pudo hacer Jesús ningún milagro. Sí hizo sanidades. Tal vez había gente con fiebre, había gente que estaba con enfermedades respiratorias, tal vez fueron sanos. Pero dice la palabra que no le pudo levantar paralíticos, no pudo sanar ciegos, ¿no? Milagros. ¿Por qué no pudo hacerlo? Por la incredulidad. Miren lo que puede hacer la duda y la incredulidad en una persona. Puede limitar el poder de Dios. Por eso es que en esta hora, en este mismo instante, vamos a renunciar a la duda y la incredulidad. ¿Qué te parece? Porque es imposible agradar al Señor. Es imposible que Dios pueda obrar si hay duda, hay incredulidad en nuestro corazón. Dios no puede obrar de esa manera. Es más, en el libro de Santiago dice que pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Ay, tremendo! No pienses que con duda e incredulidad en el corazón vas a recibir algo del Señor. Es imposible. Por eso es que en esta hora, si hay una pizca de duda e incredulidad en tu corazón, la vamos a echar fuera en el nombre de Jesús.
Te invito a que cierres tus ojos ahí y ores conmigo, repetí conmigo así: Señor Jesús, al igual que este leproso, yo me tiro a tus pies en esta hora y renuncio en el nombre de Jesús a la duda y a la incredulidad. Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer de fe. Yo declaro, Señor, que te creo con todas las fuerzas de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es necesario creer para recibir. Jesús le dijo a Marta y a María: si crees, verás la gloria del Señor. Si no crees, es imposible. Solo si crees. Pero lo que me llama más la atención de este pasaje bíblico que les leí, del libro de Lucas, es que este hombre no solamente quería recibir sanidad de su cuerpo, porque fíjense que no le dijo a Jesús: si quieres puedes sanarme. No pensó solamente en su integridad física. Yo creo que fue más allá. Él dijo: si quieres puedes limpiarme. Por eso a este mensaje le puse: quiero ser limpio. ¿Cuántos quieren ser limpios por el Señor? Tal cual, yo también quiero ser limpia por el Señor. No solamente buscaba sanidad de su cuerpo físico, sino también la del alma. Este hombre quería más que una sanidad de la lepra. Quería que su alma sea sana, porque su cuerpo recibió el deterioro, los efectos de la enfermedad. Pero ¿saben qué? Su alma estaba marcada por el desprecio, marcada por el rechazo, marcada por el abandono, marcada por la vergüenza, marcada por la marginalidad. Su alma estaba marcada por el desarraigo, por la soledad. Su alma estaba marcada por el maltrato, los prejuicios y por el dolor que había en su alma. Todo eso le había provocado dolor en su alma. Y más que estar deteriorado físicamente, interiormente estaba destruido. Creo que por eso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo estoy acá, Señor. Vengo a tus pies rendido porque no doy más. Yo no sé cómo viniste hoy a este lugar, pero sé que, tal cual aquel hombre, nosotros también necesitamos ser limpios por dentro y por fuera. El leproso le reconoció al Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y al llamarlo Señor, estaba reconociendo la soberanía de Dios, estaba reconociendo el dominio, la autoridad, el poder de Él. Qué bueno sería que en esta noche también nosotros le reconozcamos y digamos: Señor, yo sé que puedes hacer este milagro en mi vida. Porque tal vez tu alma también está dañada como lo estaba la de este varón. Tal vez el abandono, tal vez hay tristeza, tal vez hay angustia, dolor. ¿Sabes? Este hombre recibió de parte de la sociedad eso. Pero en la Biblia también declara que hubo alguien más que también dijo: Señor, necesito ser limpio. Y ese fue David, el rey David. Lo conocen, ¿no es cierto? El Salmo 51, 1 al 12. Salmo 51, 1 al 12. Es largo, pero yo te lo quiero leer. Dijo así el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Qué importante reconocerlo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
para que seas reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David era uno que había fallado. Este sí había pecado. Y lo que estaba sufriendo David era consecuencia de las malas decisiones que había tomado. Dos historias diferentes, pero los dos querían lo mismo: ser limpios por el Señor. El salmista también decía: quiero ser limpio, límpiame, Señor, lávame, Señor, perdona mi pecado, no mires, Señor, mi pecado. Los dos necesitaban ser limpios. Al leproso, la sociedad lo marcó. A David pecó y estaba sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Pero los dos estaban desesperados por ser limpios por el Señor. El pecado a David lo estaba consumiendo por dentro. Lo estaba, porque hay otra parte de los pasajes de la Biblia donde habla que los huesos de él ya estaban, hasta los huesos se sentía mal. Porque decía: mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras ese estuvo callado, mantuvo su boca cerrada, sus huesos, dice que hasta se deterioraron. Él podía sentir el dolor en su alma. Por dentro y por fuera David se estaba consumiendo a causa del pecado. Pero los dos quisieron la limpieza del Señor. Tanto la enfermedad espiritual como la física, todo lo puede hacer el Señor. Las dos cosas puede obrar. En las dos situaciones Dios puede obrar y quiere obrar y está interesado en hacerlo. Cuando el alma está dañada, como lo estaba con este leproso, no hay cirujano, no hay bisturí, no hay remedio que pueda sanar el alma. No hay psiquiatra, no hay psicólogo que lo pueda tratar. No hay médico, no hay especialista que pueda tratar las heridas del alma. Solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Jesucristo lo puede hacer. Él puede tratar las heridas del alma. ¿Por qué? Porque Él es el creador de nosotros. Nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Nos conoce más que nuestra madre, nos conoce más que nuestros hijos, que nuestro esposo. Nos conoce más porque Él nos ha creado, nos ha formado. David y el leproso, los dos necesitaban ser limpios. David había sido seducido por el pecado. ¿Y cómo es el pecado, no? Porque puede parecer al principio atractivo, placentero. El pecado te puede seducir y parecerte bueno y sabroso al principio, pero tiene un fondo amargo, doloroso y consecuencias terribles. De eso también el Señor nos quiere sanar. De eso también el Señor quiere restaurar nuestra vida. De eso el Señor nos quiere sacar, nos quiere levantar nuevamente. Yo no sé cómo viniste hoy a este lugar. ¿Qué cosas están en tu vida dando vueltas? Pero ¿sabes qué? El amor de Dios es grande. El amor de Dios se extiende para tu vida y para la mía hoy. Y es tan grande que dice que Jesús fue al leproso. Si bien el leproso se acercó, Jesús estaba ahí y dice que Él le extendió la mano y lo tocó. ¿Quién toca a una persona que está con una enfermedad de esta magnitud? ¿No es cierto? De ese tamaño. En la época del COVID, ¿cómo estábamos?
a 2 metros, si era posible, de distancia de las personas, porque no queríamos saber nada, ¿no? Por el miedo, el terror que inspiraban algunas noticias y las redes sociales y todo, y la mala información y todo. Tratamos de cuidarnos, obviamente, pero ya hay personas que ya tenían terror, miedo, ¿no es cierto? Porque pasaron muchas cosas en ese tiempo. Pasaron muchas cosas. Nadie se quería acercar a nadie. Me habían contado una de las chicas que había llevado a su papá al hospital, y cuando lo ingresaron, ella lo estaba ayudando porque el padre no se podía mantener en pie, dice que se caía, y ella lo levantaba para ayudarlo a entrar al hospital, y le empezaron a gritar los enfermeros desde adentro, tapado con todo, enfermeros y médicos: soltalo, 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 gritaban, no lo toques, no lo toques. Lo soltó y el padre cayó desplomado al piso. Qué tremendo, ¿no? Cuántas cosas se vieron y cuántas cosas se sufrieron en aquel entonces. Bueno, de esa manera estaba este hombre. Pero dice que Jesús lo tocó. Qué importante esto, porque el leproso estaba necesitando de alguien que se le acerque a él. Alguien que diga: a ver, hay esperanza para tu vida. Y hoy hay esperanza también para la tuya y también para la mía. Jesús se acercó y lo tocó. Jesús podía haberlo sanado con la misma palabra, ¿o no? Claro. ¿Recuerdan aquel centurión que tenía al siervo, al criado que estaba muy enfermo, y el centurión se acercó a Jesús y le dijo que si podía sanar? Lo mandó a llamar a Jesús para que lo sanara. Sin embargo, dice que después agarró y dijo: Señor, no hace falta que vengas a mi casa, le mandó a decir. Solamente decir la palabra y mi siervo va a sanar. Mira la fe que tenía ese hombre, lo que es el poder de la palabra. La palabra tiene poder, y si hoy digo: vas a ser sano, vas a ser sana, toma la palabra en el nombre de Jesús, porque la palabra tiene poder. Si declaro hoy: eres libre, decir amén, amén, en el nombre de Jesús, porque la palabra tiene poder, porque no es la palabra dicha en nombre de la pastora Ruth, porque esa palabra sí que no tiene poder, es en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, nombre ante quien se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es en el nombre de Jesús. Solo di la palabra, dijo, y mi siervo sanará. Y así fue. Dijo Jesús, se asombró de la fe de este hombre, porque dijo: grande es la fe de este varón. Pero el leproso necesitaba que alguien se acercara. Jesús se acercó y le tocó. ¿Por qué lo tocó Jesús? ¿Por qué no dijo la palabra y fue sano en el instante? No, puso su mano para mostrar compasión a este hombre rechazado por toda la sociedad. También le tocó para mostrar que Jesús, el Mesías, hace hombres y mujeres limpios. Hombres y mujeres limpios. En lugar de recibir la impureza de ellos, Jesús limpia. Y hoy el Señor a nosotros nos quiere limpiar también de todo aquello que está estorbando nuestra vida, que está impidiendo sobrar, que está impidiendo que crezcas, que te desarrolles, que desarrolles los ministerios y los dones que Dios puso en tu vida. El Señor te quiere hacer limpio. Dijo el leproso: si quieres puedes limpiarme. ¿Qué contestó Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero, dijo, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces, tal cual como le pasó al leproso, hoy el Señor está interesado también en nosotros, porque no hay imposibles para Dios. Para eso Jesús se entregó en la cruz del Calvario. Para eso Jesús recibió tantas llagas. La palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, no solamente físicamente, sino también del alma. Cuando otros se alejen de ti, el Señor se va a mantener cerca. Cuando otros te rechacen, el Señor te recibe, tal cual como a este varón. Cuando otros te lastimen, ¿qué hace el Señor? Te sana. Cuando otros te abandonan, ¿qué hace el Señor? Está a tu lado. Cuando otros te fallan, el Señor permanece ahí
fiel, al lado tuyo. No te suelta la mano, no te abandona, no te deja. Él permanece fiel. Jesús dijo, quiero, sé limpio. ¿De qué necesitas ser sano en esta noche? Ténelo ahí, vos lo sabés. Decíselo al Señor. No me lo digas a mí, decíselo al Señor. ¿De qué necesitas ser libre en esta noche? ¿De qué necesitas ser salvo? ¿De qué necesitas ser limpio? Ténelo ahí. Decíselo al Señor. Porque el Maestro bendito está en este lugar. El Maestro divino está en este lugar. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y le digas, Señor, esta es mi situación. Este es mi problema. Estas son mis limitaciones. Esta es mi necesidad. Jesús dice, quiero, sé limpio, sé salvo, sé sano. Sé libre por el poder de Jesucristo en esta noche. El Señor está dispuesto. ¿Vos estás dispuesto a dejarte limpiar por el Señor? ¿Vos estás dispuesto, dispuesta a dejarte transformar por el poder del Espíritu Santo? Porque eso está buscando el Señor también. El Señor siempre está dispuesto. No sé cuáles son tus luchas. El Señor lo sabe. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a echar fuera la enfermedad, fuera todo aquello que te está arruinando tu vida, tus sueños, tus metas, tus proyectos, tus pensamientos. Todo aquello que anda dando vuelta y anidando en tu mente, el Señor lo quiere limpiar. Él quiere limpiar tu mente, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere limpiarlo en esta noche. No te distraigas por nada, mantén tus ojos cerrados porque vamos a orar. Todos, pequeños y grandes, con los ojos cerrados.